por psilocibina en pacientes con diagnóstico de cáncer que pone en riesgo la vida. Esta es una publicación, a ver, que se hizo en 2016, de un trabajo que se hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad muy importante de medicina, en el que trabajaron con 51 pacientes oncológicos que sufrían de depresión y o ansiedad. Ya sabemos que más o menos un 40% de los pacientes con cáncer desarrollan en algún momento de su enfermedad un trastorno del ánimo, como depresión o ansiedad, y los tratamientos actualmente disponibles no son muy efectivos para tratar estas patologías. Entonces, realmente se necesitan nuevos tratamientos. En este trabajo encontraron que con psilocibina, con una sesión de alta dosis de psilocibina, podían reducir en un 80% de los participantes, un poco más del 80% de los participantes, significativamente los niveles de depresión y ansiedad. También lo que fue muy interesante es que la psilocibina en sí mismo no fue lo que produjo esos beneficios en los marcadores de ansiedad y depresión, sino que fue la experiencia que pudieron inducir con psilocibina en estas personas, y que eso fue lo que me dio los beneficios terapéuticos. Para que entendamos un poquito más de qué estamos hablando, les tengo que contar un poquito del protocolo, de cómo fue el estudio. Fue un estudio aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego. ¿Esto qué quiere decir? Doble ciego es el tipo de experimentos más riguroso, que más en serio se toman en el círculo científico, porque cuando se trata de estudiar el efecto de un fármaco, de una droga, en este caso la psilocibina, hay que controlarlo con un placebo sin que el paciente sepa si va a recibir efectivamente la droga o el placebo. Entonces se puede comparar los efectos en las personas que reciben efectivamente la droga y los que reciben un compuesto inerte. La mitad de los participantes recibieron en la primera sesión psilocibina y en la segunda sesión, 5 semanas después, un placebo, y la otra mitad recibieron en la primera sesión el placebo y 5 semanas después, en una segunda sesión, la psilocibina. Entonces, durante esas 5 semanas se pudo comparar en los que habían recibido el placebo y la psilocibina realmente los efectos terapéuticos de la psilocibina o de la experiencia que habían inducido con psilocibina en estas personas. Pero es un poquito más complejo que eso. En realidad no es simplemente darle la psilocibina y nada más. Primero había una fase de preparación en la que los participantes, los pacientes se encontraban con los monitores, que eran 2, un hombre y una mujer, durante 8 horas previo a la sesión con psilocibina, a lo largo de varios encuentros, en los cuales se iba formando un lazo de confianza, se hablaban los temas importantes relacionados al sufrimiento que tenía esa persona, sin usar estrategias terapéuticas específicas. Una vez que se había formado ese lazo de confianza, llegaba el día de la sesión, que podía ser de psilocibina o con el placebo, y también no era simplemente darle la psilocibina y nada más, sino que ese día se daba la sesión en un ambiente especialmente preparado, estéticamente agradable. La persona se acostaba en un sillón y se le cubría los ojos con un antifaz para favorecer que la persona siga su experiencia interior. Se le ponía una lista de música predeterminada que estaba armada específicamente para seguir la curva de efecto de la psilocibina, y se le daba una instrucción que era muy importante, que es: pase lo que pase, entregate y no te resistas a nada. Y eso es absolutamente clave para que la sesión con psilocibina sea terapéutica y no sea traumática. Después de unas 6 horas, que es lo que dura más o menos el efecto de la psilocibina, se hacían ciertas escalas de medición que trataban de objetivar los efectos subjetivos que la persona había vivido durante la sesión, escalas que tratan de poner un número que dice si la persona había tenido o no una experiencia mística, y estas escalas ya están validadas en previos estudios. Después de esa primera sesión, había varios encuentros nuevamente con los monitores, en una fase que empezaba aquí, que era la fase de integración, que también es muy importante para que la experiencia con psilocibina sea terapéutica.
Como dije, pasaron 5 semanas y tenían una segunda sesión, y aquí los que habían recibido el placebo recibían la psilocibina, los que recibieron la psilocibina en la primera sesión tenían placebo, y después de esa segunda sesión, que también era de la misma forma, con los ojos tapados, escuchando música, se hacía un seguimiento de 6 meses en los que también se hacían cuestionarios a las personas del círculo social de los pacientes, del trabajo, los familiares, los convivientes, y también de esta forma se podía objetivar que había una mejoría clínica. Bueno, y volviendo a los resultados, encontraron que más o menos en el 80% de los pacientes hubo una respuesta terapéutica, acá comparado solo el 30% de los que no habían recibido psilocibina, y números parecidos para ansiedad, ¿no? Que 80%, eso es un número mucho más alto del que normalmente se alcanza con los antidepresivos convencionales, que funcionan más o menos en el 40% de los pacientes. Y lo que es interesante es que el 60% tenía remisión, eso es respuesta terapéutica, es el 92% en ese caso. 60% de remisión quiere decir no solo que mejoran más del 50% los síntomas de depresión, sino que bajan a un nivel de normalidad, o sea que la persona se curó, básicamente. Y otra cosa interesante es que esa mejoría se mantenía a lo largo de 6 meses, como yo les dije. Entonces, bueno, acá vemos lo mismo, distintas herramientas que usan para objetivar estos síntomas de depresión y ansiedad. No es simplemente preguntarle cómo te sentís, estás deprimido, no. Hay muchas escalas que ya están validadas internacionalmente, depresión y ansiedad, el HAM, el Beck. Y todas muestran esto, que después de la primera sesión bajan mucho los síntomas de ansiedad. Acá no tengo un láser, pero pueden ver, después post 1, ese bajan los puntajes de depresión y ansiedad, y esas líneas se mantienen bajas durante 6 meses. Entonces, repitiendo, es una sola sesión con psilocibina de 6 horas la que produjo una mejoría en síntomas de depresión y ansiedad en estos pacientes que tienen que enfrentar la muerte, y esa mejoría se mantuvo durante 6 meses. ¿Cómo puede ser que una experiencia, un fármaco durante unas horas pueda cambiar la depresión? No es algo que las personas toman todos los días y que cambia la neuroquímica cerebral. Se induce una experiencia y eso es lo que cambia la forma de sentir y de ver las cosas y mejora la clínica de depresión y ansiedad. Una experiencia mística, porque otra cosa interesante que pudieron verse en esa publicación fue que no era simplemente la variable de la dosis que el paciente recibía, sino qué tipo de experiencia habían tenido. Las personas que tenían un alto puntaje en estos cuestionarios de experiencia mística eran los que más se beneficiaban de la experiencia con la psilocibina. Ellos hacen un análisis estadístico que muestra que tienen un efecto de mediador. La experiencia mística medió los beneficios terapéuticos. Entonces, una experiencia mística, pero eso no suena muy científico, ¿no? Porque resulta que de experiencia mística se habla hace mucho tiempo, pero no en el ambiente científico. Las experiencias místicas se pueden inducir con prácticas religiosas, espirituales, se vienen describiendo en tradiciones de meditación hace cientos, si no miles de años. Por lo tanto, sería lógico tratar de inducir también experiencias místicas, no solo con psilocibina, sino con estas otras prácticas religiosas que ya se sabe que pueden también empujar en la misma dirección, inducir experiencias místicas que ahora sabemos tienen efectos terapéuticos muy poderosos. Esta es una publicación del 2019 en el que en meditadores de mucha experiencia, en retiros de meditación de 5 días, les daban al tercer día psilocibina y encontraban que, después de meterlos en un resonador magnético funcional, no quiero entrar mucho en los detalles, pero podían ver que partes del cerebro que están asociados a el pensamiento autorreferencial y la sensación de identidad propia y de existir como un ego independiente, esas zonas del cerebro se desaparecía la experiencia de una identidad independiente al mismo tiempo que disminuía la actividad en esta red neuronal que se conoce como Default Mode Network. Y vieron que las participantes que hacían un tipo de meditación, esto se daba más que los que hacían otro tipo de meditación. Pero pudieron determinar que había cierto tipo de sinergia entre la meditación
y el uso de psilocibina. Pero esto fue un experimento hecho con personas sanas, con meditadores, no con personas con depresión o cáncer. Entonces esto no alcanzó para determinar si realmente hay un efecto terapéutico de la combinación de psilocibina y psicodélicos. Y ahí viene nuestro proyecto, que es entonces agarrar el protocolo de Griffiths de 2016 que les conté, en el que pudieron muy eficazmente usar la psilocibina para inducir una experiencia que mejoró la depresión y la ansiedad en pacientes oncológicos, y combinarla con retiros de meditación para mejorar aún más los beneficios terapéuticos de la experiencia con psilocibina, y posiblemente reducir algunos de los efectos adversos que no llegué a mencionar, pero que en general son leves pero molestos, como ansiedad, cuando las personas no tienen suficiente habilidad para entregarse a la experiencia, ¿no? Entonces esto ahora cuenta con la aprobación del Comité de Ética del Hospital Borda, que es el hospital de salud mental más importante en Argentina, y con el financiamiento parcial del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación y Tecnología de Argentina, que me está financiando en este momento, me apoya con una beca doctoral. Este trabajo se va a dar en parte en el contexto de un doctorado. Entonces no quería terminar solamente contándoles acerca de algo que se va a hacer y no algo que está hecho. Entonces les quiero contar un poquito sobre algunos pacientes que han llegado a mi consultorio y que usaron con fines terapéuticos psilocibina y lo combinaron con retiros de meditación. En Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, es complicado legalmente el uso de psilocibina, y lamentablemente los pacientes que quieren usarlo tienen que tomarlo por motus propio, lo tienen que comprar y consumir ellos, y si tienen suerte tienen acceso a la información suficiente como para hacerlo en forma segura, o pueden consultar con un médico o un psicólogo que les puede informar la forma más conveniente de hacerlo o les permita integrar la experiencia que han tenido. Estos son algunos de los pacientes que llegan a mi consultorio, entonces les puedo contar algo sobre ellos. Estos son 6 pacientes que han, la mayoría de ellos pasados por muchos tratamientos para depresión y ansiedad durante muchos años, sin respuesta terapéutica, y decidieron tomar psilocibina y también hicieron un retiro de meditación, prácticas de meditación las semanas previas a la toma con psilocibina, y los 3 días previos a la toma de psilocibina hicieron retiros en silencio de meditación de la atención abierta, es decir, sin poner foco en un objeto en particular como la respiración, simplemente estando en contacto con lo que pasa a ellos mismos y en el contexto inmediato, ¿no? Y acá podemos ver puntajes de depresión. Este BDI es uno de las herramientas más usadas para depresión. Es un inventario que completa el mismo paciente, le lleva 5 minutos, hay 21 ítems. Y eso da un puntaje que ven ahí a la derecha: 0 a 3 es mínimo, 14 a 19 es leve, 20 a 28 es moderado, 29 a 63 es grave. Esta paciente, por ejemplo, ya venía con depresión hacía muchos años. 6 semanas antes de su sesión tenía 50 puntos en el BDI. Una semana después, 0 puntos. 7 semanas y 11 semanas después, niveles de depresión leve. O sea que mejoró mucho su nivel de depresión y se mantuvo así durante varios meses. 2 semanas antes, para el segundo paciente, tenía una depresión leve a moderada, y mínima 2 semanas después. Es interesante que pacientes también con depresión leve y moderada disminuyen mucho sus puntajes de depresión, porque los tratamientos convencionales con antidepresivos para depresión moderada y leve, la verdad que no son muy efectivos y no hay mucha evidencia de que funcionen. Entonces posiblemente esto sea una respuesta para esos problemas también. Pero bueno, ¿qué quiere decir un puntaje de 50 del BDI? No sé cómo venimos de tiempo. Bueno, por ejemplo, quiere decir que esta paciente se sentía tan triste, en las 2 semanas previas se sentía tan triste y tan infeliz que no podía soportarlo, que no hay esperanza para mi futuro y que solo puede empeorar. Se sentía que había muchos fracasos, estaba muy disconforme consigo misma.
estaba muy irritable todo el tiempo, por ejemplo, estos 6 semanas antes de la sesión. Y lo que se mantuvo varias semanas después, esto es ya casi 3 meses después, que ya no se sentía más triste, no me siento triste. En cuanto a la autocrítica, disminuyó bastante, le doy 1 punto en vez de 3 en autocrítica. Menos ideas de fracaso, antes ella se veía que era un fracaso total, ahora no se siente fracasada, es decir, como que cambiaron sus ideas acerca de sí misma y cómo se sentía. Todavía tiene algunos problemas para dormir, todavía el puntaje le da como para depresión leve, pero es claro que hay una mejoría muy marcada que se dio después de una sola sesión y que se mantuvo a lo largo de varios meses. Entonces, esto además de que tiene implicancias prácticas importantes, ¿no? Porque hay, como digo, muchos pacientes con depresión, no solo asociada al cáncer, sino depresión en general, que no encuentran respuesta con los tratamientos que son fácilmente accesibles hoy en día. Entonces, como digo, realmente hay demanda para un tratamiento nuevo. La psiquiatría no viene avanzando mucho en las últimas décadas, a diferencia de otras áreas de la medicina. Pero además de ser una cosa muy necesaria para la salud mental en general, esto abre algunas preguntas muy interesantes acerca de cómo funciona la mente y cuál es la causa del sufrimiento. ¿Cómo puede ser que una experiencia de unas pocas horas pueda producir un cambio a largo plazo? Parecería ser un mecanismo completamente distinto de tratamiento que el de los antidepresivos convencionales, que apuntan más bien a probablemente tapar los síntomas y no tratar con el problema de base. En este momento todavía es un área especulativa acerca de cómo realmente funcionan los psicodélicos. Pero una hipótesis de trabajo es que producen un cambio en la forma de sentir y en la forma de ver que es directo, y que ese cambio de perspectiva es el que tiene el efecto terapéutico. Yo les conté de experiencia mística, creo que me salté acerca de qué es una experiencia mística. Una experiencia mística, hay 5 o 6 ítems principales que califican una experiencia mística, y las personas tienen una sensación de que todas las cosas en el universo, incluyendo a sí mismos, están interconectadas, que la barrera entre las cosas desaparecen, que el flujo del tiempo como lo conocen en ese momento desaparece. Hay una sensación de que en esta experiencia hay una percepción directa de algo sagrado, de que esto no es una ilusión, de que es un reconocimiento de algo cierto, de una sabiduría, de que se está reconociendo algo verdadero. Y de que es muy difícil de explicar esto con palabras. Cuando se cumplen estos ítems, podemos hablar de una experiencia mística, pero místico suena como muy fuera de lo normal, muy fuera de lo natural, como un flash. Pero posiblemente tenga que ver con reconocer las cosas de una forma distinta a lo cotidiano, pero no menos ciertas, quizás de una forma más cierta o más natural, y que ese reconocimiento de cómo son las cosas sea lo terapéutico. A mí me gusta usar el ejemplo de, imagínense, de que crecieron toda la vida desde la niñez enamorados de alguien que vivía al lado de su casa, y lo veían todos los días, y ustedes estaban profundamente enamorados de esa persona, pero lamentablemente esa persona no los quiere, los detesta, piensan que son unos idiotas, que no son dignos de ser queridos o tener amor, y viven de esa forma durante años, toda la vida, con historia de sí mismos acerca de quiénes son y que no se merecen ser queridos y no se merecen atención de la persona que ustedes quieren. Hasta que un día, de pura casualidad, quizás se dan cuenta, escuchando hablar esa persona con otra persona, que en realidad esa persona siempre los quiso, siempre estuvo enamorada de ustedes, pero nunca habían aprendido a reconocer las señales. Siempre habían estado confundidos acerca de cómo eran las cosas. En ese momento, esa persona que siempre se sintió una basura, quizás puede dejar de sentirse como una basura, porque la causa de que esa persona se sienta mal dejó de estar, que eran ideas que tenía que eran quizás innecesarias. De esa forma, una experiencia de unos pocos minutos de ver las cosas de otra forma y estar convencidos de que esta vez sí es correcta la perspectiva, eso puede tener efectos a largo plazo en el bienestar de salud mental de esta persona,
sin que eso sea fácilmente explicable por mecanismos farmacológicos o fisiológicos o cerebrales. Entonces es posible que las personas se relacionen con su propia vida, consigo mismos, llenos de ideas que vienen acumulando de hace mucho tiempo, que son innecesarias, desadaptativas y no son ciertas. Y un momento de unas pocas horas de poder tener una experiencia directa con una sensación de certeza de que las cosas son distintas, puede tener un efecto terapéutico a largo plazo. Pero eso es solo una hipótesis. Eso es todo. Si quieren hacer preguntas, tenemos unos minutos. ¿Sí?